Hola, bienvenidos a todos a nuestra Fundación Círculo Popular, a nuestro programa de charlas de psicoeducación que ya llevamos más de 5 años. Esta es la sexta charla de este año 2024. Me salió bien, siempre digo otro número. Ya, y bueno, y tenemos como siempre un invitado especial, ¿cierto? Un psiquiatra muy importante que aparte trabaja bastante con nosotros. Ya es el doctor Juan Pablo Seguel. ¿Lo dije bien, Juan Pablo Seguel? Él es un médico psiquiatra de formación en la Universidad de Chile, donde también su formación fue en el Instituto Psiquiátrico José Jorvit Barak, perdón, en el cual se desempeñó como psiquiatra por más de 10 años, con más de 10 años en experiencia, ¿ya? Y él también es médico de ahora del staff de programas de enfermedades afectivas del Instituto Jorvit, ¿ya? Es un programa dedicado al acompañamiento de personas que viven con el trastorno, ¿ya? Y es docente aparte de posgrado de la Universidad de Santiago de Chile y de la Universidad Diego Portales. Él viene hoy día a hablarnos, a exponernos un tema que nosotros no habíamos tenido nunca en este programa de charlas de psicoeducación, que es la depresión resistente al tratamiento, ¿ya? Antes de dar paso a que el doctor siga con la presentación, quiero informarles y hablarles de un poquito del protocolo, como lo hacemos en todas las charlas. Como dijo Marcela, este es un formato webinar. ¿Ya? Por lo tanto, las preguntas tienen que ir dirigidas al chat, por favor. Ya pedimos que sean preguntas atingentes al tema, ¿ya? De eso se trata. Y al final de la presentación vamos a abrir este espacio en el cual con el doctor vamos a ir contestando las preguntas. También dejar claro que por tiempo muchas veces no alcanzamos a contestarlas todas, ¿ya? Pero ustedes pueden después ver la presentación y ahí de alguna manera puede ir contestándose las preguntas. ¿Ya? ¿Me faltó algo más? ¿No? Creo que estamos bien, ¿ya? Así que le damos ¿Ya paso están a este gran grabando, Paula? profesional. Yo salí, entré, nos dice ya están grabando. Sí, estamos grabando. Ya, así que vamos a dar inicio a este gran profesional, ¿cierto? De esta nueva generación también, de profesionales de la salud mental, al doctor Juan Pablo Seger. Muchas gracias por estar también, por querer colaborar con la fundación, ¿cierto? En este espacio que sabemos que es día sábado, así que con mayor razón le agradecemos. Adelante. Ya, pues, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Eh, Espero que sea un tema interesante donde podamos ir aprendiendo algunas cosas y algunos aspectos de las enfermedades del ánimo que creo que son súper importantes de revisar, ¿ya? Eh, Así que voy a partir. ¿Está todo ok? ¿Se ve bien? Ok, doctor, Me súper escucho bien. bien también. Perfecto. También se Ya, pues vamos a escucha hablar bien. entonces de un tema que, claro, es un tema complejo porque muchas veces nos enfrentamos con un perfil de pacientes o de consultantes que a pesar de tener intervenciones farmacológicas o intervenciones psicoterapéuticas, mantienen un número de síntomas depresivos que alteran su funcionalidad y su calidad de vida y pasan las semanas, a veces pasan los meses incluso y la angustia permanece y también, bueno, para nosotros los médicos psiquiatras es una situación bastante compleja porque obviamente lo que buscamos es aliviar y no mantener la sintomatología. ¿Mm? Entonces voy a partir con algunas generalidades, si es que esto me deja avanzar. Bueno, esta barrita se ve, ¿cierto? ¿Ustedes la ven? Esta barrita, perdón. ¿O no se ve nada? No, o se ve ¿Se muy ve? bajito, muy bajito. Se ve, ya, pero la presentación se ve correcta, Perfecto, ¿cierto? sí. Ya, entonces Sí, voy a partir con algunas generalidades. Ya, la depresión es un cuadro de alta prevalencia que genera un impacto en la funcionalidad, ¿cierto? Y se trata de un cuadro clínico que tiene un conjunto de manifestaciones entre emocionales, psicológicas, físicas, que alteran la calidad de vida. doctor, disculpe que lo interrumpe. ¿Puede subir un poquito más el volumen de su computador? Sí, estoy trabajando a volumen normal, la verdad. Se escucha muy bajo. Algunas personas dicen que escucha bajo, aunque yo igual les dije que tienen que ver el volumen de de su Sí, PC. o sea, estoy, claro. Si ustedes me escuchan, estoy trabajando como a volumen normal, con todo el volumen, creo. Yo estoy Ah, ya. Entonces, grabando con volumen perfecto. yo Ya, igual, las personas que no escuchan bajito al doctor tienen que revisar su volumen, por favor. ya.
Ya, doctor, Entonces, sí. entonces, claro, los consultantes, quienes van a buscar ayuda, ya sea a un médico general, a un psicólogo, a un psiquiatra, lo que esperan es lograr un alivio a la brevedad, ¿cierto? Pero lamentablemente las resistencias al tratamiento, o sea, me refiero a que se hacen intervenciones, pero los pacientes no mejoran, eso es una realidad con la que convivimos todo el tiempo, ¿ya? Eh, Ahora, los tratamientos deben necesariamente, quiero partir por acá, eh, deben ser multidisciplinarios. ¿M? La verdad es que hoy en día se entiende que las enfermedades del ánimo requieren un soporte desde muchas miradas distintas, ¿m? Desde los aspectos comunitarios, los grupos de pares, las terapias psicológicas, las terapias ocupacionales, eh, la actividad física, la actividad deportiva, ¿cierto? Y a medida que avanzan ese tipo de intervenciones, los pacientes a veces requieren consulta psiquiátrica. No siempre requieren consulta psiquiátrica, esa es la verdad. Hay cuadros depresivos que pueden ser manejados en atención primaria, pueden ser manejados en un CESFAM, eh, pueden ser manejados por un psicoterapeuta, un psicólogo, pero la verdad es que hay que tratar de tener un panorama muy amplio de la enfermedad del ánimo y no solamente reducirla al uso de medicamentos. La verdad es que no funciona así. Eh, entonces, la prevalencia de vida de la depresión, o sea, el riesgo que tiene cada persona de padecer un cuadro depresivo a lo largo de su vida es más o menos un 11%, ¿ya? Eso es un riesgo bastante alto. Y en el mundo, en general, la depresión mayor representa la segunda causa de discapacidad por alteración en la funcionalidad. La carga personal atribuida a la depresión sigue siendo alta. ¿Por qué? Porque quien padece el cuadro depresivo vive con angustia, se va deteriorando su funcionalidad, a veces las relaciones interpersonales también se van mermando. Muchas veces quien padece el cuadro depresivo se aísla del mundo, se retira, eh, y lógicamente la calidad de vida se va reduciendo, los costos económicos de la enfermedad son muy grandes. Eh, Acá en Chile sabemos esto, estos tratamientos son muy caros. Y lógicamente a medida que avanza el cuadro depresivo, la persona deja de rendir y deja de generar recursos a veces, ¿no? Y nos encontramos con licencias médicas prolongadas, seguros de salud que no pagan las licencias médicas, etcétera. Eso también es una realidad. Ahora, la enfermedad depresiva siempre ha sido un problema que aqueja principalmente a la mujer más que al hombre, y las tasas de depresión son hasta 3 veces más altas en mujeres que en hombres. ¿No? Y al parecer, esta diferencia entre hombres y mujeres está ya determinada por temas psicosociales. ¿No? ¿Por qué? Porque lamentablemente las mujeres están más expuestas a situaciones traumáticas eh, desde la infancia en adelante, todo tipo de trauma. Eh, También porque la mujer tiene una sobrecarga en el rol social, ¿cierto? Entre el rol de madre, el rol de esposa o de pareja, el rol de trabajadora. Las exigencias al mundo femenino siempre han sido más altas. Y lo otro es que hay factores hormonales que también aumentan el riesgo de que la mujer se deprima, ¿cierto? Y lo que nosotros vemos mucho es que a veces los cuadros depresivos se inician en el periodo de embarazo o en el posparto. Y eso también es una realidad con la que convivimos. Ahora, las características principales de la depresión, yo creo que esto lo tienen que haber hablado muchas veces, pero yo prefiero hacer un repasito general, digamos, ¿ya? El cuadro se inicia con síntomas tipo desgano, pesimismo, la persona empieza a perder el disfrute, vive con sentimientos de angustia o sensaciones de culpa, mucho autorreproche, eh,
una visión negativa sobre sí misma, que es bastante angustiante e inquietante. La calidad del sueño se altera, ¿no? Eso también es casi una cosa de regla. En la depresión, en la mayoría de los pacientes, lo que ocurre es que se duerme menos, digamos, hay insomnio, insomnio de despertar precoz, eso también está clásicamente descrito. Los pacientes despiertan muy temprano en la mañana con una sensación de angustia e inquietud, pero también hay otro perfil de pacientes que cuando se deprime, lo que les ocurre es que necesitan dormir muchas horas al día, ¿no? Y nos encontramos con grupos de pacientes que duermen 12 horas diarias, 14 horas diarias, ¿no? Eh, por una sensación de pesadez física que tienen que es bastante notoria, ¿no? Se altera también el apetito en los cuadros depresivos. Hay personas que suben mucho de peso, otras que bajan mucho de peso, pero todo eso ocurre, ¿ya? Ahora, el rasgo principal es que más o menos el cuadro debiese durar un periodo de 2 semanas, ¿cierto? Lógicamente, este número, las 2 semanas, es un concepto arbitrario, ¿no? Es una construcción médica en donde para poder poner un límite un poco al cuadro se decidió que fueran 2 semanas. No creo que sea tan relevante eso, pero eh, creo que lo que es más relevante es la sintomatología que nos encontramos. Bueno, por la pérdida de la libido, en la depresión también se reduce el interés sexual, se pierde la energía, se pierde la vitalidad, las personas se sienten lentas. Y otro motivo de consulta bien importante es el funcionamiento cognitivo, o sea, las personas se desconcentran, están olvidadizas, se sienten inatentas, la capacidad para ejecutar cosas durante el día también se altera. Em, entonces, bueno, como podemos ver, la depresión eh, genera una complejidad a distintos niveles del ser humano. Ahora, yo creo que esto también es importante recalcarlo, ¿verdad? Porque si uno tuviese una visión optimista de los episodios depresivos, debiese eh, siempre comentarlo con el consultante o con el paciente, que las depresiones tienen un periodo de inicio y tienen un periodo de término, ¿ya? Son fases, son episodios en donde el estado anímico se altera, en donde la angustia es bastante alta, pero el objetivo es que el paciente se recupere, ¿ya? Y el paciente se va a recuperar. Eso es lo que nosotros tenemos que ir recalcando, ¿m? Que esto es algo momentáneo, que es algo temporal. Y principalmente yo creo que hay que decírselo a quien consulta, porque muchas veces los cuadros depresivos hacen que la gente pierda toda esperanza. ¿M? Y cuando se pierde la esperanza es cuando el cuadro depresivo se hace más grave. Obviamente el ideal es que los síntomas depresivos no sean una condición permanente y generalmente los médicos que nos dedicamos a esto podemos identificar más o menos en qué fecha se inició el cuadro depresivo, ¿ya? Si el cuadro depresivo lleva 2 semanas, si lleva 6 semanas, si el cuadro depresivo lleva 3 meses. Ese dato también es importante de precisar. Ahora, esta gráfica la puse, digamos, como para poder señalar algunos aspectos. em, lo que siempre se grafica así la depresión, ¿ah? Como con una curva hacia abajo, como un descenso del nivel anímico. Entonces, generalmente los pacientes consultan acá, ¿no? Cuando empiezan a decaerse, estar muy tristes o estar muy angustiados, a estar muy enlentecidos, se hace la consulta, se hacen las distintas intervenciones que debiese recibir un ser humano con una depresión. Y lo que nosotros buscamos es que rápidamente esto cambie y el paciente vuelva a su nivel de ánimo basal, ¿no? Que es este espacio, ¿no? Que son estos intervalos libres de síntomas. Lo ideal es que este intervalo libre de síntomas sea permanente, lógicamente, ¿no? O sea, que no haya ni cambios anímicos ni hacia arriba ni hacia abajo, que el paciente pueda disfrutar sus cosas, tener un nivel de energía adecuado, qué sé yo, ¿ya? Ahora, la realidad es que lamentablemente los cuadros depresivos tienden a ser recurrentes en el tiempo. ¿M?
quien sufre un primer episodio de depresión tiene más riesgo de tener nuevos episodios depresivos, ¿ya? Eh, por eso es importante este tiempo de tratamiento, que es cuando intentamos aliviar al consultante, y también es importante este tiempo, que es cuando los pacientes necesitan estar sin síntomas. Ahora, este gráfico es un poquito enredado, pero igual lo puse, eh, que es más o menos como para explicar el tema de la resistencia al tratamiento, ¿ya? Voy a seguir esta línea. El paciente no está deprimido acá, pero inicia síntomas, ¿cierto? Va progresando la baja anímica, empieza el tratamiento, y lo que nosotros buscamos es que el paciente responda, ¿no? Responda al tratamiento y que finalmente tenga una remisión. La remisión tiene, el significado de la remisión es ya la ausencia de síntomas depresivos y la vuelta a la normalización, por así decirlo. A esa normalización nosotros le llamamos eutimia, ¿no? Que es el objetivo del tratamiento de los trastornos del ánimo. ¿Mm? Ahora, hay un grupo de pacientes que lamentablemente, a pesar de que intentamos sacarlo de estos estados depresivos, no responden al tratamiento, ¿ya? Y de eso es más o menos lo que vamos a ir conversando con la presentación, ¿ya? Ahora, el tratamiento, como lo dije inicialmente, es multidisciplinario y hay que evaluar un montón de cosas. Hay que lograr una alianza terapéutica con quien consulta, tenemos que tener un match, por así decirlo, con quien nos va a ver o nos va a preguntar por los síntomas depresivos, con una atención empática, una escucha activa, estar muy atentos a las preguntas de los consultantes. Hay que lograr una alianza. Cuando diagnosticamos depresión, tenemos que hacer el primer paso, que es la psicoeducación al paciente y a los familiares cuando corresponda, ¿no? Explicar de qué trata el cuadro depresivo. Voy a recalcar esto, explicar que las depresiones son transitorias, ¿m? Porque esto es una enfermedad que viene por fases, ¿m? Que tiene recuperación, que los pacientes tienen muchas alternativas de tratamiento, eh, para que quien consulta tenga también la esperanza y la fe de que se va a recuperar. ¿M? Tenemos que evaluar la red de apoyo, lógicamente. Es distinto tratar a una persona depresiva que está en una situación de margen social, o con muy poca familia, o en situaciones de migración, que es algo que nosotros vemos también todo el tiempo. eh, a ver si hay familia presente o no, qué tan competente es la familia para poder comprender el cuadro depresivo. Esas cosas hay que evaluarlas. ¿M? Tenemos que evaluar los recursos comunitarios, eh, en el fondo los grupos de padres, las intervenciones que se hacen a nivel municipal, a nivel de CEFAM. Hay que tratar de invitar a la persona a participar activamente en lo que ofrece la comunidad. ¿M? Si hay un taller de algo, que vaya. Si hay un taller de danza, que vaya. Si hay yoga, que participe. Si hay una piscina comunitaria, que el paciente vaya o la paciente vaya. Muchas veces nos encontramos con la situación en que el consultante te dice, pero lo que pasa, doctor, es que yo no tengo ánimo para hacerlo, no tengo fuerzas para poder hacerlo. La verdad es que hoy en día, eh, a pesar de que lógicamente quien consulta no tiene una motivación para hacer muchas actividades, lo que nosotros debiésemos hacer es empujar un poco al paciente a la participación comunitaria. Tenemos que preguntar por el uso anterior de antidepresivos, ¿cierto? Esto ya es algo un poco más médico. Hay que ver cuántas veces se ha deprimido quien consulta, ver a qué edad se inició la depresión. Ya eso es un poco más, eh, de la entrevista clínica, ¿cierto? Y tenemos que propiciar desde un inicio la terapia psicológica, ¿ya? Que yo diría que en términos, eh, del entendimiento humano del cuadro depresivo es la base, ¿ya? La base es tener un acompañamiento, tener a alguien que te esté escuchando permanentemente, que pueda trabajar temas biográficos, que pueda trabajar temas que tienen que ver con el trauma. Que el trauma tiene mucho que ver con este tema de la depresión.
quien realiza un acompañamiento también. O sea, la psicoterapia es también, yo creo que el piso mínimo para tratar este tipo de cuadros. Este cuadrito lo puse porque, claro, la parte de arriba lo que hace un poco es motivar a las acciones no médicas del tratamiento de la depresión, ya no psiquiátricas. Esto no tiene mucho que ver con la psiquiatría, ¿no? Esto tiene más que ver con la psicoeducación. O sea, a una persona que consulta por un trastorno del ánimo, uno tiene que promover hábitos, eh, higiene del sueño, por ejemplo, actividad física, cómo se está alimentando quien consulta. ¿Mm? En esta depresión el paciente bajó de peso, subió de peso, cuántos kilos ganó, tiene acceso a un nutricionista o no tiene acceso a un nutricionista, la parte metabólica, cómo está, todas esas cosas hay que evaluarlas. ¿Mm? Eh, Hay que ver si es que los pacientes se automedican, que eso también es algo bastante frecuente. Lo que nosotros más vemos, creo yo, son el abuso de hipnóticos y sedantes sin indicación médica. Hay que ver si es que quien consulta está pasando por un periodo de consumo de alcohol o si consume tabaco. Tenemos que educar a la familia, hacer intervenciones psicológicas, soporte social, y este, digamos, es el inicio o la base o el pilar del tratamiento de la depresión, ¿ya? Y después venimos nosotros los psiquiatras y los médicos, que lo que hacemos cuando vemos un cuadro depresivo es indicar antidepresivos, ¿ya? Después voy a ir detallando un poquito las alternativas de tratamiento que tenemos. Ahora, este cuadro también lo puse porque me interesa que revisemos esto. Cuando tenemos un consultante o un paciente que viene con un cuadro depresivo, los tiempos de tratamiento para evaluar eh, la respuesta global, o sea, para ver si es que el paciente mejoró o no mejoró, más o menos se posicionan entre las 8 a 12 semanas, ¿ya? Que ese es como el tratamiento agudo de la depresión. O sea, un cuadro depresivo podría aliviarse hasta más o menos 3 meses pasado el tratamiento. Es un tiempo largo igual, pero el problema es que los antidepresivos tienen un tiempo en el que empiezan a actuar, no son automáticos para nada. Y muchas veces los pacientes usan un antidepresivo y no funcionan y tenemos que aumentar dosis o cambiar de dosis, de esquema, perdón, usar otros antidepresivos, ¿no? Pero bueno, más o menos esos son los tiempos, ¿no? Después de 12 semanas de tratamiento, podríamos hablar de que el cuadro depresivo es resistente al tratamiento, que es más o menos el tema que nos convoca. Durante estas 8 a 12 semanas de tratamiento, el objetivo es que los síntomas desaparezcan y que se restituya la funcionalidad del individuo. Lo ideal es que todos los cuadros depresivos en este periodo se mejoren. La realidad es otra, lamentable. Ahora, súper importante. Si una persona consulta por un cuadro depresivo, tiene el derecho de que se le garantice el acceso al tratamiento, ¿ya? Esto es importante. El GES es importante, hacer la notificación, eh, y que el paciente idealmente pueda recibir las atenciones suficientes para poder curar el cuadro depresivo, ¿ya? La realidad, lamentablemente, es que hay algunos centros de atención primaria en donde esto funciona bien, hay COSAM en donde esto funciona bien, en la red privada hay algunos prestadores que funcionan mejor que otros. Eh, entonces, bueno, ahí cada uno tendrá sus experiencias. La verdad es que es un poco difícil hacer una evaluación eh, objetiva, creo yo, ¿no? Porque muchas veces también nos llegan pacientes que van al GES, pero la canasta es incompleta, los tratamientos son insuficientes, a veces son pacientes graves y que son atendidos por medicina general, entonces, bueno, pero creo que es importante el ingreso. Ahora, el GES de depresión es una guía de referencia. El objetivo es contribuir a que las personas afectadas por depresión reciban una atención de salud de la mejor calidad posible
Incluyen los episodios leves de depresión, los episodios moderados, los episodios severos. ¿Mm? También incluye a quienes se han deprimido una vez, pero también a quienes se han deprimido muchas veces en la vida, y también a los que son refractarios o resistentes, digamos. ¿Mm? Ahora, no sé si lo tengo acá, creo que no. Ya. Las depresiones leves, o sea, si la sintomatología no es muy intensa, debiesen ser tratadas principalmente con psicoterapia, ¿ya? Sin fármaco, sin antidepresivo, psicoterapia, ¿ya? Esa es la intervención que está validada y que sirve y que nosotros vemos que sirve. ¿Mm? Ahora, cuando los cuadros depresivos se hacen un poco más intensos en síntomas, eh, yo creo que viene la intervención médica y las indicaciones de farmacoterapia y todo eso que es más o menos lo habitual en la práctica, ¿no? Hay pocos pacientes que consultan por una depresión y solamente van al psicoterapeuta. Generalmente van a un médico, ¿no? Ya sea un médico general o un médico psiquiatra. Ahora, esto solamente lo puse como eh, para quienes estén familiarizados con los antidepresivos o más o menos vayamos conversando de las alternativas de tratamiento que hay. Los antidepresivos clásicos que están en los CEFAM o que son como de uso popular, está la sertralina, el escitalopram, la fluoxetina, qué sé yo. Y hay otro grupo de antidepresivos que son más modernos, más nuevos, que tienen otras propiedades como la venlafaxina, la desvenlafaxina, el bupropión, ¿no? La vortioxetina. Eh, Cada uno de estos medicamentos tiene su gracia, ¿cierto? Algunos tienen un impacto mayor en ciertos síntomas. Bueno, eh, también se pudiese usar antipsicóticos. Los antipsicóticos son fármacos que no solamente sirven para la psicosis, también se sabe que tienen utilidad como estabilizadores anímicos y también algunos antipsicóticos tienen propiedades antidepresivas que están archidemostradas, por así decirlo, ¿ya? Dentro de los medicamentos clásicos antipsicóticos que se usan, tenemos el aripiprazol, la quetiapina, eh, el Rexulti. Bueno, son fármacos también que quienes padecen depresión o quienes han tenido episodios depresivos recurrentes se empiezan a familiarizar con este tipo de fármacos. Ahora, llegamos al tratamiento con estabilizadores del ánimo, que ahí depende un poquito de la expertise de quien trate el caso y también de la gravedad del caso, ¿ya? Porque si nos encontramos con un paciente que consulta por una depresión grave, ¿ya? Y en esta depresión grave los niveles de angustia son muy altos, o la inquietud física es muy intensa, o la desesperanza es muy profunda, o incluso, bueno, eh, puede ser que el paciente tenga algunas ideas como de muerte, pensamientos que tengan que ver con el suicidio. Ahí rápidamente tomamos otro tipo de medidas, ¿no? Por ejemplo, usar estabilizadores del ánimo. Lógicamente recalco el carbonato de litio porque es el medicamento número uno en trastornos del ánimo por lejos, ¿no? Con sus pros y contras, por así decirlo. Ya. Eso en relación a la farmacoterapia. Ya. Este esquema, perdón, no se ve bien, ¿eh? Pero en el fondo lo que trataba de explicar este esquema tiene que ver que hay personas que sufren de cuadros depresivos y necesitan llegar a la recuperación, ¿cierto? Y hay varias formas de llegar desde la depresión a la recuperación, ¿ya? No hay solamente una ruta. Hay personas que curan su depresión con cambios en el estilo de vida, con el soporte social, la psicoterapia, como les comentaba, pero hay un grupo de pacientes que quizás son más graves que lo que necesitan es usar muchos medicamentos, antidepresivos, antipsicóticos, litio, o hay pacientes que son de una gravedad intermedia, que lo que necesitan es terapia psicológica y antidepresivos y con eso salen bien y se recuperan. ¿Mm? Hay un perfil de paciente que llega a la hospitalización en donde el cuadro depresivo es tan grave que lo que se requiere es hacer terapia electroconvulsiva, que es un tratamiento altamente efectivo, altamente seguro,
lo usamos todo el tiempo, quienes trabajamos con pacientes hospitalizados. eh, es una herramienta muy, muy útil y muy rápida también. O sea, los pacientes que tienen cuadros depresivos graves, que inician terapia electroconvulsiva, se recuperan prontamente. ¿Mm? Es una forma incluso de acelerar el proceso de recuperación. Ahora, ¿qué pasa si el paciente que consultó van 8 semanas, 12 semanas, 3 meses y el paciente no se mejora? ¿Ya? Y aquí está la pregunta y depende un poco del abordaje que queramos darle, ¿ya? Yo voy a tratar de dar un panorama general de lo que debiésemos hacer en una depresión resistente, ¿ya? No solamente hablar de los fármacos, que los fármacos es una pata del tratamiento, por así decirlo, sino que algo un poquito más global. Ahora, el cálculo más o menos es que entre el 10 al 15% de los pacientes cumplen criterios de depresión resistente, ¿ya? Es harto igual. Y se define arbitrariamente tras completar más o menos 8 a 12 semanas de tratamiento. Los cuadros refractarios son generalmente, o más bien resistentes, para no confundir, ¿no? Los cuadros resistentes son resistentes, valga la redundancia, a más de un esquema antidepresivo o al uso de estabilizadores del ánimo o a la psicoterapia, ¿cierto? Generalmente son pacientes que están con 2 antidepresivos o 2 antidepresivos más litio o 2 antidepresivos más aripiprazol. O sea, tienen harta intervención farmacológica. Ahora, lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos con este escenario de una persona que no mejora es pensar qué es lo que ocurre con el paciente, ¿ya? Pensarlo desde una mirada muy integral, ¿ya? Eh, y tenemos que partir por cosas bien sencillas. Por ejemplo, para los psiquiatras o para los médicos, ¿no? El paciente que estamos viendo, ¿usa la medicación? O sea, realmente yo le doy sertralina, le doy bupropión y el paciente se toma el medicamento. Esa es una pregunta como básica, ¿no? Muchas veces las personas olvidan los medicamentos o se saltan los medicamentos. Ahora, lo que más ocurre, según mi experiencia, es que los pacientes tienen efectos adversos a la medicación y por eso suspenden, ¿ya? Suspenden porque se sienten un poco anestesiados con los antidepresivos o se sienten un poco apáticos con los antidepresivos o en, en el ámbito de la intimidad y la sexualidad los antidepresivos han generado mucho impacto. Entonces las personas que hacen eh, con toda lógica incluso creo yo, ¿eh? Suspenden el tratamiento. Mm. Porque la idea tampoco es empeorar aspectos de la calidad de vida de quien consulta. Mm. Tenemos que estar muy atentos a los efectos adversos de los médicos, siempre estar preguntándolos, ofrecer alternativas que generen el menor impacto en el paciente para mejorar la adherencia. Eso es algo básico. Mm. Tenemos que evaluar las rutinas y la funcionalidad diaria. Si una persona que tiene un cuadro depresivo está durmiendo, qué sé yo, 12 horas al día, está llena de sedantes, se levanta a la 1 de la tarde, apenas come, vuelve a acostarse, no se junta con nadie, no visita a nadie, no es visitada, es muy difícil recuperarse así. En verdad es difícil recuperarse así de cualquier condición médica. O sea, mm. Entonces, esto de la rutina y la funcionalidad me parece que es súper relevante, ¿ya? En el libro de psicoeducación del doctor Cabrera aparece con mucho detalle recomendaciones sobre a qué hora hay que levantarse, a qué hora debiese empezar la jornada del paciente, por qué no es bueno permanecer en cama, por qué es bueno ejercitarse, las caminatas, bueno, todo eso. Ahora, ¿quién consulta por depresión? ¿Está haciendo deporte o no está haciendo deporte? ¿Ya? Voy a hacer énfasis en esto porque lo que dice la evidencia actualmente es que los cuadros depresivos moderados responden igual a los fármacos y a las estrategias de rutinas deportivas. O sea, una depresión se pudiese mejorar haciendo deporte. Yo lo encuentro genial eso. ¿Mm? Eh, es una tremenda noticia, creo yo. Cada vez hay más investigación, cada vez está más demostrado que el deporte sirve. Eh, Eso es algo que tenemos que motivar a quien consulta a poder hacerlo. Tenemos que ver los horarios de sueño y vigilia,
el tipo de alimentación, tenemos que ver si es que el que consulta está en terapia psicológica o no. Muchas veces los pacientes no tienen cómo ir a psicoterapia, esa es la verdad. Eh, También muchas veces nos encontramos con el caso de una persona que tiene síntomas depresivos, que tiene duelos, que tiene pérdidas, que tiene temas traumáticos, y desde ese tipo de situaciones los pacientes no se mejoran, ¿m? Porque están con la sensación de pérdida todo el tiempo, o están reviviendo los traumas todo el tiempo, entonces eso sin intervención psicológica no va a mejorar. Ahora, hay un modelo también que a mí me parece súper interesante, ¿ah? Que intenta explicar un poco qué cosas tienen que ver con la depresión o con que una depresión se mantenga activa durante tanto tiempo, ¿ya? Entonces este es el modelo de las 5 P, ¿ya? En donde hay factores predisponentes, por ejemplo, las condiciones genéticas y biológicas del usuario, ¿cierto? Si una persona tiene en la línea materna o en la línea paterna depresión endógena, disposición genética, trastorno anímico, y es así. También hay otros predisponentes, o sea, ser mujer, cuadros depresivos, tener muchos embarazos también. Ahora, es evaluar los precipitantes, ¿cierto? ¿Qué situación laboral, familiar, conyugal precipitó el cuadro depresivo? ¿Mm? Un duelo, una pérdida, un despido, una estafa, qué sé yo. Hay que evaluar también qué perpetúa el cuadro depresivo, ¿ya? Eh, una cosa que va perpetuando lo depresivo tiene que ver con el aislamiento social, por ejemplo, con la falta de participación comunitaria, con la falta de apoyo, eh, con el estilo de vida también. Tenemos que evaluar la protección del paciente o los factores protectores, ¿ya? Factores protectores, todo un poco lo que hemos ido conversando, ¿no? Tener una red de apoyo, un sustento familiar, una vida más o menos ordenada, etcétera, ¿ya? Y muchas veces las personas tienen una persistencia de los cuadros depresivos porque tienen un problema presente que no está resuelto. ¿Mm? Eso también es algo que tenemos que evaluar. Ahora, los médicos, esto es como un poco más médico, en relación a qué cosas tenemos que ver cuando un paciente no responde al tratamiento. Tenemos que descartar algunas cosas. Por ejemplo, puede ser que una persona tenga síntomas depresivos porque tenga un hipotiroidismo y no tenía idea que tenía un hipotiroidismo, ¿ya? Eso también es algo que vemos mucho. Hay personas que tienen síntomas depresivos, pero en verdad tienen una anemia grave, ¿cierto? O tienen falta de algunas vitaminas, o sufren de dolor crónico. Clásico también eso. Las artrosis, las artritis reumatoides, que a raíz del dolor generan síntomas del ánimo. Otra cosa importante de evaluar es la gravedad del cuadro depresivo. Lo que estamos viendo, digamos, como clínicos, es que muchas veces la persona que llega a consultar requiere una hospitalización en una unidad de corta estadía. ¿Por qué? Porque está en una situación de riesgo, porque la depresión es tan profunda que es insoportable de ser manejada en casa, o porque la persona está con ideas suicidas. Lo ideal es que si es necesario, eh, la persona sea hospitalizada. También tenemos que evaluar el uso de esquemas de fármacos adecuados. Em, A ver, solamente para mencionar y no se nos vaya el tiempo, hay esquemas de fármacos que están demostrados que sirven en depresiones resistentes, ¿ya? El uso de aripiprazol, el uso de litio, el uso de olanzapina. Bueno, hay otros esquemas más nuevos como el uso de ketamina o el uso de la motrigina, bueno, que ese es un fármaco más antiguo, el uso de terapia electroconvulsiva. Muchas veces los psiquiatras usamos medicamentos como el Eutirox o la levotirosina para mejorar el estado anímico.
En el fondo, yo lo que yo quiero mostrar es que alternativas para los psiquiatras de cómo tratar este tipo de cuadros tenemos muchas, ¿ya? Y hay que tener confianza de que alguna de las estrategias que usemos vaya a funcionar. Hay antidepresivos que mejoran más la ansiedad, qué sé yo. Hay fármacos antidepresivos que mejoran más las horas de sueño. Hay antidepresivos que se usan para el dolor, como la duloxetina, por ejemplo. ¿Mm? Antidepresivos que sirven para la fatiga o el cansancio matutino, como el bupropión. ¿Ya? Esto es un poco más de lo mismo, que tiene que ver con la farmacoterapia. Perdón. Quiero mostrar esto, ¿ah? Que como estamos saliendo de invierno y entrando en primavera, me tocó mucho este año. Debe ser porque quizás llovió más, no tengo idea. Estos son hipótesis solamente, ¿eh? O quizás porque hemos tenido un invierno largo, ver muchos síntomas depresivos estacionales, que son estos síntomas depresivos en donde la gente en otoño o en invierno tiene la sensación de como que se apaga, como que la batería se acaba, se cansan, hay mucha fatiga en estos cuadros depresivos y lo atribuyen directamente a la poca luz, a los días nublados, a los días lluviosos. ¿M? Y hay alternativas súper simples de tratamiento para este tipo de síntomas depresivos, que son las terapias lumínicas o luminoterapia. Mm, Yo he visto, por ejemplo, lámparas de luminoterapia a 30.000 pesos, por Mercado Libre, 40.000 pesos. eh, que claro, o sea, en el fondo es una intervención tan sencilla como exponerse a la luz 30 minutos o 45 minutos o 60 minutos al día, y eso pudiese generar una recuperación bastante importante. ¿Mm? Ahora, si tenemos una depresión que no mejora, a pesar de todas las intervenciones, a pesar de que hemos dado un montón de antidepresivos, lo que tenemos que hacer es sospechar un trastorno afectivo bipolar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hasta el 40% de los pacientes con cuadros depresivos podrían padecer un TAF. Muchas veces lo que nos ocurre a los psiquiatras es que empezamos a tratar la depresión, pasan las semanas, la depresión no mejora, no hay respuesta a los antidepresivos, la persona no duerme, se siente un poco inquieta, a veces se acelera mentalmente, y lo que vemos en el fondo es que quien consultó padece un trastorno bipolar y no un trastorno monopolar, ¿m? Que es lo que se pensó inicialmente. ¿Ya? Em, Ahora, ¿cuándo sospechamos un trastorno bipolar? Entonces, cuando hay pobre respuesta a los antidepresivos, ¿cierto? Esto no es una regla, pero es más o menos constante, ¿no? O sea, una persona con un trastorno bipolar que usa antidepresivos no mejora los síntomas depresivos, ¿ya? Más bien lo que ocurre es que empeora en algunos aspectos. Se sienten más ansiosos, o se sienten un poco más irritables, o se sienten un poco más acelerados, y en el peor de los casos puede ocurrir que la persona usando antidepresivos salga del estado depresivo a un estado maníaco. ¿M? Y ahí se confirmó el diagnóstico de bipolaridad y ahí ya estamos hablando de otro tema, por así decirlo. ¿M? Cuando las depresiones se inician a una edad muy temprana, también tenemos que sospechar de trastorno bipolar. Si en la familia hay antecedentes de bipolaridad, lo que tenemos que sospechar, lógicamente, es un trastorno bipolar, porque esta condición es una condición que tiene mucha heredabilidad. Se hereda mucho, o sea, es una casi que, no diría yo que es una enfermedad genética, porque eso sería decirlo, sería mucho, pero que el componente genético es muy relevante, eso es así. ¿Ya? También en quienes sospechamos bipolaridad son los cuadros depresivos que se presentan con mucha fatiga, con mucho enlentecimiento, con una necesidad imperiosa de dormir durante el día y con aumento de la apetencia por cierto tipo de alimentos, ¿no? Generalmente son los hidratos de carbono. ¿Ya? Y también sospechamos trastorno bipolar en los cuadros depresivos graves que necesitan hospitalización.
yo creo que por ahí podemos irnos quedando para ver si es que podemos responder algunas preguntas y en honor al tiempo. Creo que me pasó un poquito. A ver, ¿Estamos si entonces estamos. ok, doctor? Sí, estamos ok. Estamos ok. Ya. ¿Podría dejar de presentar y ya empezamos a hacer preguntas? Hay personas que escribieron también las preguntas en preguntas y respuestas. Yo igual les contesté si podían pasar esas preguntas al chat porque así me es más fácil ir ordenando. ¿Ya? Si es que Ujú. pueden, por favor. Ya vamos hay muchas preguntas, doctor. Muchas, muchas, pero ahí vamos a ir seleccionando. ¿Ya? Dejarles presente que lamentablemente no vamos a poder contestar todas, pero vamos a ordenarnos y tratar de contestar la mayor cantidad posible. Ya, acá está la primera. Dice, yo tengo trastorno bipolar y he tenido alteración del sueño. Me despierto como a las 2 de la mañana y a las 6 a.m. ya estoy levantada. Eso sería, preguntas que ese es como un trastorno del sueño. ¿Cuál es la Mm, pregunta, Pablo? No, no entendí. Ah, ya. Hay una persona que pregunta que ella se levanta, que a ella le diagnosticaron bipolaridad y desde que le diagnosticaron se levanta todos los días a las 2 de la mañana, o sea, se acuesta a las 2 de la mañana y se levanta a las 6 de la mañana y eso obviamente le ha sido muy difícil. claro, o sea, em, Tiene como un trastorno del yo, sueño, eso en el fondo quiere claro, yo saber. asumo que hay una pregunta ahí en la afirmación, por así decirlo. Claro, Bueno, la verdad es que probablemente eh, se necesita hacer alguna evaluación de por qué la paciente no está durmiendo. O sea, el ideal del tratamiento en TAP o en bipolaridad es que las horas de sueño sean continuas, tener un sueño profundo y reparador, y muchas veces el insomnio o la mala calidad del sueño es un indicador de que puede venir una fase depresiva, o puede venir una fase maníaca, o puede venir una fase mixta. ¿Mm? Entonces yo creo que quien padece ese tipo de alteraciones del sueño debe tener una evaluación pronta con su tratante. ¿Mm? No podría decir yo que es un trastorno del sueño independiente. Creo que es parte del cuadro y algo está pasando con el cuadro y creo que requiere evaluación. así es. Ya, doctor, muchas gracias. Acá pregunta Francisco, ¿existe una forma de distinguir mediante alguna evaluación o un método si un paciente bipolar o con tendencia a los episodios depresivos largos y complejos es realmente bipolar o podría tener un tipo de depresión diferente? No, sí se puede evaluar. Esa pregunta es súper buena, es bien interesante porque hay un patrón de depresión que le llamamos depresión atípica, ¿ya? Y esa depresión atípica es más o menos lo que yo expliqué al final, que son depresiones con mucha lentitud, con mucha fatiga, con necesidad de dormir durante el día o dormir muchas horas, con aumento de peso, em, con mucha anergia, como esta pérdida como de la energía y de la vitalidad, y generalmente son cuadros depresivos que no responden a los antidepresivos y que se inician tempranamente. ¿No? Ese patrón de depresión es clásico en bipolaridad, porque las depresiones que son monopolares tienen un patrón distinto. A las personas con depresión monopolar, lo que les ocurre es que son más ansiosos, que sufren más angustia, que duermen menos horas en la noche, que despiertan muy temprano en la mañana con una sensación de inquietud. em, digamos que son cuadros depresivos que no tienen tanto que ver con la corporalidad necesariamente, ¿ya? No hay esa sensación como de apagarse que ocurre en las depresiones atípicas, sino que es algo más angustiante lo que viven durante el día. Y las depresiones monopolares generalmente tienen una mejor respuesta a los antidepresivos, o no debiesen empeorar con los antidepresivos. Las depresiones bipolares pueden empeorar con los antidepresivos. Doctor, ¿le puedo pedir que deje de presentar para que se pueda ver mejor en pantalla? Bueno, perdón. Ahí sí. Ya.
Gracias. Muy bien. Ya, ahora hay otra pregunta. Hola, estoy en episodio depresivo desde abril, dice Paz. He seguido todas las indicaciones y estoy con psicoterapia, pero me encuentro sufriendo mucho. Sin embargo, y a solicitud mía, recién me indicaron antidepresivo. ¿Por qué esperar tanto? Dice ella. Em, no sé la verdad, no tengo una respuesta. O sea, salvo que quien la haya evaluado haya entendido que el cuadro depresivo era un cuadro más bien leve o leve a moderado y la indicación fue terapia psicológica y no farmacoterapia. ¿Mm? Ahora, si se trató de una depresión mayor, de una depresión con cierta gravedad, la verdad es que lo que hacemos los psiquiatras es dar antidepresivos de entrada. ¿Mm? Ahora, los factores por los que no mejoran los pacientes son innumerables. O sea, como yo les mencionaba, la 5P, por ejemplo. ¿Qué estará perpetuando el cuadro depresivo? ¿Mm? ¿Qué soporte tendrá esta persona que sufre la depresión? ¿Cómo será su rutina? ¿Cómo será el día a día? ¿Estará haciendo deporte o no? ¿Habrá consumo de alcohol o no? ¿Habrá consumo de cannabis o no? O sea, la verdad es que yo no me animaría a contestar algo con más certeza porque requiere una evaluación muy integral. Gracias, doctor. Aquí Pía, ya, y es parte del círculo también, dice, ¿qué pasa cuando el esquema farmacológico no funciona? Estoy hablando muy bajo, ¿hablo más fuerte? ¿No? Ya, ¿qué pasa cuando el esquema farmacológico no funciona, ni siquiera con cambios de dosis y fármacos? Claro, o sea, lo que se va sumando al tratamiento en general, desde el punto de vista psiquiátrico y médico voy a hablar, ¿ya? Son esquemas farmacológicos que puedan sacar al paciente de la depresión, ¿ya? Y esquemas farmacológicos hay muchos. ¿M? Ahora, eh, si en el caso que me estabas comentando, lo que está ocurriendo es un patrón de resistencia, tenemos que ir a la reevaluación de la farmacoterapia nuevamente. O sea, habrá que usar aripiprazol, habrá que usar quetiapina, habrá que usar litio en este caso. ¿Será una depresión monopolar? ¿Será más bien un inicio de una bipolaridad que no estaba diagnosticada? ¿Mm? Otra vez, ¿las intervenciones psicosociales están o no están? Eh, ¿Qué está ocurriendo con la paciente? ¿Qué perpetúa el cuadro? O sea, nuevamente, son muchos factores. ¿Mm? La Requerirá una hospitalización, psicoeducación, claro, también la psicoeducación. ¿Mm? Eh, claro. Perdón. Y también tendríamos que evaluar si es que la paciente en este caso requiere un manejo ambulatorio en su casa o requiere una hospitalización psiquiátrica. Eh, entonces los escenarios para tratar una depresión resistente son muchos. No es una cosa como tan fácil, creo yo. Creo que requiere una evaluación más integral. Ya, doctor, muchas gracias. Mira, acá hay otra pregunta. Dice, es síntoma, o sea, es síntoma depresivo tener demasiados pensamientos que terminan por generar angustia o ansiedad? De ser así, ¿hay algún medicamento para eso? Ya, eso hay que evaluar también porque muchas veces eh, nos encontramos con esta situación. Pacientes que tienen un estado anímico muy bajo, muy decaído, muy triste, o muy, digamos, apesadumbrado, con mucha depresión encima, pero con las ideas muy frescas, muy vivas y muy rápidas. ¿Mm? A veces esas ideas vienen como en cadena, por así decirlo, eh, generan mucha inquietud y mucha angustia en el paciente, y esa mezcla entre estar muy deprimido, pero estar mentalmente muy acelerado, es un indicador de trastorno bipolar. ¿Mm? Entonces, lógicamente, yo no sé lo que le pasa a la persona que consulta porque no la he entrevisto ni nada, pero si uno encuentra que hay un patrón mixto que se llama, ¿no? Entre síntomas depresivos y síntomas de estar acelerado, hay que cambiar el diagnóstico. ¿No? Podría tratarse de un trastorno bipolar. Ya, doctor, muchas gracias. Mira, acá dice, doctor, si como usted dice que las personas que tienen trastorno bipolar, los remedios antidepresivos no les va bien, le cuento que en el caso de mi hermano, que lleva años en esto, ya tiene 50
4 años. ¿Y qué se hace entonces? Gracias. Parece que le Pero, dan, por lo que le entiendo, lo que quiere decir él es que le daban, su hermano tiene 54 años, le han dado, o sea, le han dado antidepresivo y no le ha ido bien. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? Porque él es un paciente diagnosticado con TAP. claro, tendríamos que ver dónde se trata, quién lo trata, cuál es el fundamento del colega o de la colega para dar antidepresivos. Pero la verdad es que a grandes rasgos, eh, el trastorno bipolar, el tratamiento farmacológico, tiene que ver con los estabilizadores del ánimo y no con los antidepresivos. ¿Mm? Ahora, también Claro. tendríamos que ver, claro, o sea, tiene 50 y tantos años, estará con síntomas, qué tipo de síntomas tendrá. Si es un trastorno bipolar, lo que predomina es los periodos de euforia y de manía, o más bien predominan los cuadros depresivos, los síntomas depresivos, perdón. ¿Mm? Si es más bien depresivo el cuadro, uno piensa en el uso de la motrigina, por ejemplo, o si la persona tiene bipolaridad y sufre de muchos cuadros maníacos, uno piensa en el carbonato de litio. Eh, claro, o sea, en el Y fondo la respuesta sería que hay que repensar el paciente, repensar el tratamiento y ver cómo está también. ¿Mm? ¿Qué doctor, y tipo por de...? ejemplo, cuando uno tiene un tratamiento por muchos años, también existe la tolerancia, ¿cierto? Se tiene que ir reevaluando cada cierto tiempo el tratamiento. ¿Cómo funciona eso? eh, o sea, hay algunos fármacos que generan tolerancia, como los sedantes, las benzodiazepinas, pero no diría yo que los estabilizadores del ánimo o los antipsicóticos generen una tolerancia como tal. O sea, Ah, ya. no, no, Muchas gracias. no me atrevería a decir eso. ¿Mm? Ya. Acá hay como un relato en el fondo. Dice, tengo diagnosticado un TAP 1, trabajo de noche. Esto puede generar síntomas depresivos, pregunta. Sí, ¿Cuándo debemos considerar que nos falta vitamina D por falta de sol y no es depresión propiamente tal? Practico ayuno intermitente de 16 horas y más. Esto previene las preguntas, ¿y esto previene las fases depresivas? ya, Confirmo que perdón. hacer ejercicio. Que son muchas cosas. Primero, si la persona sufre de un trastorno bipolar tipo 1, dijo, ¿no? Uno, y Claro, trabaja de noche. no puede trabajar de noche. ¿Mm? Ese no es uno, porque ese es como una cosa básica del tratamiento y de la mantención del tratamiento, son los horarios de sueño. Eh, entonces, desde ahí, claro, trabajar de noche puede provocar ansiedad, inquietud, angustia, inestabilidad. O sea, desde ahí ya partimos como con con un estilo de vida que quizás no es el más adecuado para el diagnóstico. ¿Mm? Sin jugar Totalmente. la necesidad de trabajar, pero no es lo más adecuado. Ella es una mujer diaria. También pregunta que ella practica el ayuno intermitente desde hasta 16 horas y pregunta si eso le ayuda a prevenir las fases depresivas. No lo sé, Perdón, es muy nuevo eso aparte no lo sé. del ayuno intermitente. No Ya, tengo y datos, bueno, nunca lo he leído, no, perdón. ella también cuenta que haber hecho cambios en su vida, como la alimentación rica en nutrientes, ya y deporte, ha disminuido también la sintomatología depresiva y sobre todo en la fase premenstrual, que es un tema en las mujeres, ¿cierto? Sí, Que claro, sufrimos. De verdad que eso es bien importante también. también, sí, claro. Gracias, Tiare, porque de verdad que el deporte, como he dicho, en muchos momentos el doctor es demasiado importante y tener una alimentación sana. Ya, vamos a buscar. Ya, ya dice, cuando me diagnosticaron TAF, luego de mi primer episodio de manía, estaba tomando antidepresivos, sertralina. Ya, al parecer hizo un viraje. Mi pregunta es cómo asegurarse de que no se puede tener un viraje si utilizo antidepresivo actualmente. Igual como que le preocupa eso, porque ella ya tuvo un viraje, le están dando antidepresivo y como que igual le da miedo que le pase nuevamente. Sí, o sea, la verdad es que si tuvo un viraje, no debiese usar antidepresivos. ¿Mm? Hay cosas que
o sea, como que nos dejan impedidos de usar cierto tipo de fármacos. O sea, si el paciente debutó su enfermedad con una manía, y fue una manía grave, con psicosis, con hospitalización, no tenemos que usar antidepresivos, ¿ya? Ahora, obviamente yo estoy hablando de una norma como general, ¿cierto? A veces hay algunos casos puntuales en donde no hay muchas alternativas de tratamiento. eh, en un ambiente hospitalario quizás podemos usar antidepresivos, pero como norma general, si ya es un viraje, no tiene que usar antidepresivos. Eso. Ya, hay una persona que dice, buenas tardes, a mí me diagnosticaron bipolaridad tipo 1 y encontraron mi dosis, luego cambié sola de ciudad y el psiquiatra nuevo que me envió me cambió la dosis sin ningún examen previo y por miedo a caer en otro cuadro maníaco, me sigo tomando las dosis anterior hasta que me toque el control de nuevo, pregunta, y llevo los exámenes. Mi pregunta es, ¿se puede cambiar la medicación sin exámenes? La medicación, claro, o sea, la medicación en psiquiatría depende más bien de los síntomas y del cuadro clínico que de exámenes del laboratorio. Mm. Hay algunos fármacos que se miden en sangre, el ácido valproico, la lamotrigina, el carbonato de litio, la clozapina, o sea, hay algunos fármacos que sí, pero en general la decisión de cambio de esquema tiene que ver con los síntomas del paciente más que con otra cosa. Mm. Ya, doctor. Bueno, Perdón. Y el cambio de fármaco, eh, en general también, debiese hacerse solo si es necesario, porque si una persona tiene un diagnóstico de un TAF, usa estabilizadores anímicos y lleva una vida tranquila, con pocos síntomas o sin síntomas, no debiese cambiar el tratamiento. Eh, ok, ¿Cierto? Perdón, pero si la persona tiene un esquema farmacológico, pero se deprime recurrentemente, tiene alteraciones del sueño, se acelera o pasa por periodos de mucha irritación, lo que uno evalúa en el fondo es ajustar el esquema farmacológico o cambiarlo. ya, doctor. Muchas gracias. Dice, buenos días. Lorena Alarcón dice, tengo TAP 2. A mí me funcionan los medicamentos por un tiempo y luego ya no, dice, aún siendo disciplinada al tomarlo. ¿Por qué será? Pregunta ella. No funcionan, pero ¿qué es lo que no funciona? Porque se deprime muchas veces. Ella toma, dice que le dan medicamentos, es como lo que puso, que se me corre porque están escribiendo todavía. Por lo que yo leí, decía que ella le dan medicamentos y le funcionan por un tiempo, como que hiciera una tolerancia, y luego ya no. Entonces ella no sabe por qué sucede eso. O sea, la persona usa medicación, se siente bien por un temporalmente y después Bien. reaparecen algunos síntomas, por así decirlo. Claro. Es que, tal como lo mostré en una diapositiva, que se precipite un cuadro depresivo no tiene solamente que ver con la farmacoterapia, porque uno puede entrar en un cuadro depresivo por una crisis personal, por una pérdida, por un duelo, por una merma económica. Entonces, claro, ¿cuánto tiene que ver la medicación en el tratamiento y cuánto tiene que ver los factores de la vida real, por así decirlo, en que una persona se enferme de depresión? ¿Mm? Entonces, habría que ver, porque si entras en depresión por, por situaciones vitales muy complejas, yo creo que, claro, o sea, la medicación tiene que ver, pero los aspectos más bien individuales y personales y subjetivos, ¿no? Pueden ser más relevantes ahí. Muchas Sí. gracias, doctor. Bueno, No me gustaría, perdón, no me gustaría hablar como de tolerancia a los estabilizadores, ¿no? Más bien, yo creo que lo que puede pasar es que el trastorno bipolar, cuando es más grave, tiende mucho a la recurrencia. Eh, entonces, puede ser que se trate de una bipolaridad un poco más compleja y que requiera otro tipo de intervenciones farmacológicas. Hay que ver la dosis de los medicamentos también. Hay que ver si hay uso de litio o no hay uso de litio. Yo encuentro que es fundamental esa pregunta también.
Ya, doctor, muchas gracias. Bueno, contarle un poco las... Hay una pregunta acá de una... Me iba a poner sobre una depresión. Ya, Sí, ya, Flavia, sí, dale. una pregunta Eh, que vino de nuestro equipo. Si sí, esa estamos ya le... acompañados... Ah, esa, entonces dale, Paula, disculpa, no sabía si tú habías leído o no. Ya. En caso de una depresión resistente, Elizabeth, en caso de una depresión resistente, ¿qué síntoma indica que se debe hospitalizar? Ya, esa es una muy buena pregunta. La decisión de hospitalización tiene que ver con varios aspectos, pero me voy a detener en lo que yo creo que es más relevante, ¿ya? Por ejemplo, eh, si el cuadro depresivo llega a ser tan profundo, con tanto nivel de angustia, con tanta desesperanza, y la persona empieza a fantasear con la muerte, a tener ideas ya más concretas que tengan que ver con el suicidio, y la persona se encuentra en un periodo de riesgo para sí misma, la indicación es hospitalización, ¿ya? Ese, digamos, es una indicación, digamos, eh, de las más graves que tenemos, pero es una indicación. Hospitalización en una unidad de corta estadía para aliviar los síntomas suicidas, para aliviar los síntomas depresivos, para aliviar el nivel de angustia, reorganizar el sueño, que el paciente descanse, qué sé yo, ¿ya? Ahora, hay otras indicaciones de hospitalización que no tienen que ver con el suicidio. Por ejemplo, que la persona esté con muy mala nutrición, eh, que se esté alimentando muy mal, por ejemplo, una baja de peso muy grave, o que tenga muchos síntomas motores. Hay unos síntomas que no los mencioné, que se llaman síntomas catatónicos, en donde la persona está tan deprimida, tan apagada y tan desvitalizada que pierde incluso la capacidad de moverse. Eh, Suena como una situación bien increíble, pero eso ocurre también. ¿Mm? Eh, También hay otras cosas que podrían obligar a una hospitalización, por ejemplo, un episodio mixto grave, cuando el paciente esté con síntomas depresivos, pero a la vez con algunos síntomas maníacos. Eh, También pudiesen requerir manejo hospitalario. También hospitalizamos cuando el paciente o la paciente necesita electroshock, como alguien estaba preguntando por la terapia de electroshock. ¿Mm? Sí, Si un abajo me paciente, dice Iris claro, Paula, pregunta por la terapia electroshock y qué se hace en esa hospitalización, dijo también. ¿qué se hace cuando hacemos electroshock? Yo creo que a eso se refieren, porque eso es lo que Claro, puso ahí. o sea, Si lo puede explicar mejor, por favor. sí, el electroshock es un procedimiento que ya lleva muchos años en salud mental y en psiquiatría, que hoy en día cumple, digamos, un estándar de tratamiento muy correcto, porque se hace en un pabellón, se hace con equipo de enfermería, equipo de técnicos en enfermería, se hace con un anestesista, se hace con los fármacos adecuados, y el paciente es sometido a la intervención más o menos entre 6 a 8 o 10 sesiones, ya, 2 a 3 veces a la semana, con una recuperación bastante notable, ¿no? Muchas veces los pacientes llegan muy mal, muy depresivos, con mucho tema suicida y el electroshock los sana. ¿Sí? Y es una cosa bien impresionante para nosotros los médicos incluso. Bueno, ¿no? O sea, en el fondo quiero insistir en que es una indicación muy segura, muy utilizada, muy necesaria y muy beneficiosa para pacientes que tienen trastorno bipolar. ¿No? Así que si en algún momento a alguien le tocó pasar por eso o se le hace la indicación, yo creo que hay que hacerlo con toda la fe, con toda la confianza, porque es un procedimiento muy bueno. Gracias, doctor. Mire, Tiare Quiroga pregunta, dice, importante, no sé, yo creo que ella está dando una opinión, importante que el psiquiatra conozca de la interrelación de la alimentación con la depresión, en el sentido que el intestino es el segundo cerebro. No todo es medicamento, los hábitos son absolutamente claves. Sí, claro, por supuesto. Hay harto investigación sobre probióticos, por ejemplo, en depresión. Eso está muy en boga. ¿No? Pero en relación al ayuno intermitente, la verdad es que no desconozco, nunca lo he leído. Ya, gracias, doctor.
Acá dice, inicialmente me diagnosticaron un TDM, pero hace un año aprox me diagnosticaron TAB. No, en realidad no entiendo Bueno, mucho eso. pero esa situación ocurre. O sea, en el fondo igual Y está bien Mãe, porque eu en tô el dentro do fondo... banheiro tomando banho. Ah, ¿Aló? no sé qué Pero, pasó. esa situación ocurre, ¿ya? O sea, en el fondo, ese paso de un trastorno depresivo mayor a una bipolaridad es algo que ocurre, digamos, con mucha frecuencia, que las personas debutan con una depresión, los síntomas depresivos se van manteniendo, no responden a los antidepresivos, pasa el tiempo y lo que se empieza a sospechar es que más bien se trata de un trastorno bipolar que de una depresión mayor. Ya, gracias, doctor. Doctor, hay muchas preguntas de medicamentos, ¿ya? Por eso es como, ¿qué tanto? Mira, una pregunta dice, doctor, ¿qué tanto influye la espiritualidad en la bipolaridad? O sea, yo creo que es una pregunta súper válida porque o- una parte del tratamiento en salud mental que tiene que ver con el soporte emocional de cada persona, ¿cierto? Ahora, si una persona, por ejemplo, vive una vida espiritual con cierta profundidad o participa en grupos, por ejemplo, comunitarios que tengan que ver con la religión, no sé, estoy pensando en iglesias evangélicas, testigos de Jehová, eh, o iglesia católica, y si se refiere a eso y en relación a lo espiritual, creo que participar en la comunidad es un factor protector de cualquier enfermedad psiquiátrica, por lejos, digamos. O sea, ¿por qué? Porque hay soporte, porque hay redes. Muchas veces los espacios comunitarios religiosos, no sé, pues, tienen, si una persona no está bien, la van a visitar, ¿cierto? O la invitan a participar en un grupo. O sea, me parece que es súper válida la pregunta y pudiese ser... O sea, en el fondo lo que quiero decir es que la persona que sufre una depresión o un TAP no debe estar sola, no puede estar aislada. O sea, mm, no puede estar, digamos, viviendo con el dolor permanentemente sin tener un soporte o sin tener espacios en donde pudiese aliviarse con otros. Sí, generalmente estas congregaciones funcionan mucho como comunidad, entonces es una red de apoyo súper Sí, importante. claro, por supuesto. La doctora Vania Martínez, de hecho, hacer como un comentario en una charla que dio, dijo que incluso en términos de conducta suicida era bastante protectora, está Sí, como es un protector de conducta suicida. Claro, bastante, ya lo nombró desde ahí. Ya vamos a sí, ir claro, por supuesto. buscando. Ujú. Ah, hay un comentario que es muy mala en la entrevista o todo. Y bueno, yo lo que hago es contestar las preguntas que ustedes hacen al doctor y el doctor obviamente muy amablemente, que viene de forma voluntaria, está acá. Ya, eso. Pero obviamente todas las opiniones son muy válidas y las acogemos. Muchas gracias. Ya, Están dice, preguntando puede llevarte... por el ¿Ah? libro del doctor Cabrera, están preguntando. Sí, no, nosotros, el que quiera adquirir el libro del doctor Cabrera, yo puse el correo que es secretaría@circulopolar.cl y ahí envían el correo que quieren un libro y ahí se hace como todo el trámite. Sí, Nosotros lo tenemos aquí todas como estas cosas fundación. que estamos conversando aparecen ahí bien explicadas, así que me parece que es súper bueno que... Totalmente. Y es un libro, claro, es un libro dirigido para pacientes y familiares que conviven con el diagnóstico. Ujú. Doctor, dice, ¿puede llevarte a una descompensación cambiar la marca del medicamento que llevas años tomando? Por ejemplo, ella cuenta que es la quetiapina. Y ha Sí, sido yo creo que su... sí, yo creo que sí. Claro, Ya. porque hay marcas y marcas, digamos, la composición del fármaco puede ser distinta, la absorción del medicamento, la duración en sangre en el medicamento, cómo se metaboliza ese fármaco, sí, sí puede ser. Gracias, Vicente. Dice Vicente, la sesión ha sido buenísima. Me ha ayudado mucho a entender mi condición mucho mejor, generando más tranquilidad y esperanza a los tratamientos. Qué bueno, Vicente. Camila pregunta, ¿el TEC altera la memoria? Por mi profesión me rehúso a hacerla porque me dificultaría ejercer si cognitivamente quedo con secuelas. Ya, la verdad es que
no hay evidencia que muestre que a mediano o a largo plazo la TEC altere la memoria, ¿ya? Eso está también muy estudiado. Lo que se altera, eso uno lo ve, ¿ya? Que en el periodo en el que el paciente se hace la TEC, por ejemplo, si ese periodo dura 2 a 3 semanas, hay algunos recuerdos biográficos de ese tiempo que quedan medios alterados, ¿ya? O sea, es un tiempo en donde el cerebro no logra retener las situaciones que van ocurriendo, ¿ya? Pero, como para tranquilizar un poco a quien consultó, en términos como de memoria retrógrada o funcionalidad en relación a una profesión, la TEC no la altera. Lo que va a hacer la TEC en el fondo es sacarte del cuadro depresivo, porque probablemente si la persona llegó a TEC es porque la depresión es muy severa. ¿Mm? Y las depresiones severas sí alteran la memoria y sí alteran el funcionamiento cognitivo. Entonces, obviamente hay que evaluar caso a caso, pero no es una contraindicación ser profesional o tener no sé, tener que rendir, digamos, en términos académicos. No, el TEC hay que hacerlo. O sea, si la persona lo requiere, hay que perder el estigma ya de eso. Muchas gracias, doctor. Mire, Janet Silva dice, doctor, la combinación de estos tres diagnósticos, ¿qué puede decirme y qué esperanza hay de que esté bien? Dice, TAP, trastorno limítrofe de la personalidad y trastorno de la alimentación. Por favor, ayúdenme. Ella pregunta como mamá, en el fondo, si su hija tiene esperanza con estas tres comorbilidades. Sí. Qué bien. O sea, el tema de las comorbilidades es un tema grande. Probablemente, si hay comorbilidades, lógicamente el caso se va haciendo más complejo. Pero quizás lo que yo podría aportar desde la mirada de los trastornos del ánimo eh, es que si se logra una estabilización adecuada del trastorno bipolar, ya, digamos, las horas de sueño adecuadas, un estado anímico lo más sereno posible y cercano a la eutimia, ¿m? Con una mejora en la regulación emocional, con una mejora en la impulsividad, digamos, ese número y ese conjunto de intervenciones puede generar que si la persona sufre un trastorno límite de personalidad esté menos sintomática y a la vez un ánimo estabilizado debiese disminuir las conductas de trastornos alimentarios, ¿ya? Eh, lógicamente debe ser más complejo de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero de esperanza sí, todo el rato. O sea, sí, las tres, digamos, condiciones médicas que menciona la persona son tratables. ¿M? Los trastornos del ánimo son tratables, el TLP es tratable, los trastornos alimentarios también son tratables, generalmente son cuadros transitorios, generalmente afectan más en la adultez temprana, después con el paso de los años los síntomas se van aliviando, o sea, en el fondo igual hay alternativas, hay esperanza, de todas maneras. ¿Mm? Mira, Javiera Poblete cuenta, igual es como un poco triste y preocupante. Dice, hola, dice ella, en mi universidad presenté un certificado para poder descansar una semana. Y luego de ver que el psiquiatra había puesto bipolaridad, me pidieron desde la U que presentara un certificado que yo no era un peligro para trabajar con niños. Al final tuve que congelar mi carrera, pero me sentí muy mal porque estaba deprimida y jamás le haría daño a un niño. O Javiera. sea, claro, ese es un error, no, o sea, es un actuar, digamos, imprudente de la universidad, que yo creo que es un actuar desde la ignorancia total, total ignorancia, y nada, pues una pena. Ojalá que ella pueda quejarse y reclamar porque no corresponde. O sea, la condición de bipolaridad, lo que buscamos en el fondo es volver a una vida normal, lo más normal. ¿Sabes? Si la persona es taxista, puede hacer su taxi, si la persona es médico, puede atender sus pacientes. eh, si la ¿me entiendes? O sea, esto no tiene que ver con una cosa que genere algo así como una condición de merma social, así. No, nada que ver.
Totalmente, aparte que hay, Totalmente inadecuado, totalmente inadecuado. sí, bueno, ahí dice, puedes denunciar con la ley Karin. Bueno, ahí Flavia es como No lo más sé, experta en eso, lo que le no lo pasó a sé. Javier Aponte. Vamos a contestar dos preguntas más, ¿le parece? ¿Ya, doctor Sí, Juan Pablo? claro, Ya. sí, claro. Ah, mira, Francisco dice, me tengo que retirar. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios y observaciones. Fue una presentación muy iluminadora. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias por esa conexión con lo divino, con ese poder superior. Como cada quien lo conciba, servir es sanar. Qué bonito. Gracias de todas maneras, le estoy leyendo ahí los agradecimientos también, la sección buenísima. ¿Ya? En mi profesión eso lo leímos. Ah, bueno, una persona cuenta si se puede salir adelante sin redes. En casa todos necesitan que esté bien y no me dan apoyo para salir adelante. Paula, en ¿Mm? preguntas y respuestas también hay preguntas. Ay, ah, verdad, se me Escoge dos olvidó. de Ya, ahí. dos de ahí, ya. Tengo depresión hace 4 años y mis episodios depresivos se acrecentan cuando estoy premenstrual. Me siento muy sensible, quisquillosa. Estoy tomando venlafaxina hace aproximadamente 2 años. ¿Esto es normal? Pregunta. Ya, Ya no. o sea, en el caso de que se pueda, tendría una respuesta súper simple para dar. Consulta al ginecólogo, intentar disminuir o hacer, digamos, que la persona quede con un ciclo menstrual muy, muy breve, o usar anticonceptivos que, si es que la alteración anímica es muy, muy intensa, usar anticonceptivos que eliminen la regla. Eso es para consulta ginecológica. Y eso tiene mucha efectividad. Ujú. Eh, yo lo he visto, digamos, o sea, pudiese ser una medida no psiquiátrica, sino que más bien una medida eh, como hormonal, ¿no? Eso diría yo. Consulta ginecólogo. Ya, mire, acá hay, pero usted igual lo dijo en la presentación, pero igual lo voy a leer. Dice, depresión desencadenada por el embarazo. ¿En qué periodo puede aparecer? Segundo trimestre. Segundo trimestre. Segundo trimestre del embarazo. Ahí empiezan las depresiones del periparto. ¿Ya? No son las depresiones que se diagnostican como del posparto, generalmente partieron en el embarazo. Segundo trimestre. ¿No? Estar muy atento, consultar. Si hay, perdón, este tema es súper relevante. ¿Eh? Si hay depresión en el embarazo, por favor, que consulte. ¿Ya? Ya sea en atención primaria, ya sea con la matrona, ya sea con el médico general, porque tratar una depresión en el embarazo puede cambiar el pronóstico del bebé que viene, ¿ya? Porque para el desarrollo y la estabilidad y el apego de la guagüita se necesita una madre que esté en las mejores condiciones posibles. ¿Mm? Y lamentablemente, muchas veces en la depresión materna, la posibilidad de vincularse o el disfrute de la maternidad se altera mucho. Entonces, eh, yo hago la invitación a consultar, ¿ya? No a esperar, no a esperar, sino que a consultar cuando empiecen a sentir algunas alteraciones del sueño en el embarazo, a sentirse más ansiosa de lo habitual en el embarazo, o más pesimista de lo habitual en el embarazo, hay que consultar. Gracias, doctor. La última dice, ¿cuánto es lo máximo que se puede estar con una fase depresiva? Porque sigo con licencia más de 6 meses. Gracias, Sí, doctor. o sea, la fase de tratamiento debiese ser entre 8 a 12 semanas. ¿Ya? Eso es lo que uno espera, que los pacientes ahí, en ese plazo, se recuperen. Mm, Si la persona, a pesar del tratamiento, eh, pasaron 12 semanas y sigue con el cuadro depresivo, es una depresión resistente. ¿Mm? totalmente. Ya, doctor, esta sí es la última. Dice, tengo trastorno bipolar y me niego al tratamiento con fármacos. ¿Tengo alguna otra alternativa? Dice Sofía. Mm. Pucha, o sea, hay alternativas como de un pilar de tratamiento, por así decirlo, el apoyo comunitario, el grupo de apoyo de pares, que esté bien psicoeducada. O sea, si está bien psicoeducada, yo creo que esta pregunta no la haría. ¿Mm? Eh, Porque una de las formas de tratamiento de la bipolaridad
o uno de los aspectos del tratamiento es la farmacoterapia. ¿Mm? Totalmente. ¿Mm? Entonces, no, psicoeducación. Eso. Y no tenerle miedo a los fármacos, No, claro. Claro. para nada, O sea, ¿cierto? por Ayudan ejemplo, mucho. por ejemplo, esto de usar farmacoterapia y tener molestia, por ejemplo, tener efectos adversos, eso hay que avisárselo al psiquiatra. Porque los psiquiatras tenemos la responsabilidad de generar una mejora sintomática con la menor cantidad de efectos adversos posible. ¿Ya? Y el psiquiatra tendrá que buscar cuáles son las mejores alternativas para quien consulte. Ya, vamos a cerrar este espacio de preguntas. Son las 2:30. Yo le doy las gracias en nombre de la fundación, del equipo que está acá. Muchas gracias. Muy buena presentación, muy esclarecedora, de verdad. Ayuda a muchas personas. Tuvo toda la amabilidad de contestar las preguntas. Así que muchas gracias por estar acá, ¿ya? Por Ya, pues, ayudarnos, por siempre colaborar no, con la de nada, fundación, ¿ya? no, de nada. Eh, Súper bien, súper contento, Muchas, gracias. muchas gracias, de verdad. Y ahora, bueno, nuestra presidenta Flavia Gal va a dar ahí un cierre cortito y ahí nos despedimos, ¿ya? También muchas gracias a todos por estar acá presentes. Adelante, Flavia. Sí, gracias, Paula. Gracias, doctor Juan Pablo. Me encantó la presentación. Además, usted tiene una personalidad muy calma. Entonces, es una presentación que nos pasa calma y esperanza. Fue muy fácil de comprender también. Bueno, algunas personas dijeron que no se leyeron las preguntas, pero entiendo, Marcela, que este chat también está grabado y podemos responder esas preguntas por escrito y vamos a mandar a todos los CAPs y también publicar en Instagram. Si ustedes no están en un CAP, pueden ver en Instagram porque en general hacemos eso. O responde el doctor Juan Pablo o otro psiquiatra que nos acompaña y nos apoya, pero siempre respondemos las preguntas. Um, Algo que el doctor empieza a hablar es sobre los vínculos, ¿no? El tratamiento incluye vínculos de alianza terapéutica, red de apoyos, recursos comunitarios. El tratamiento siempre incluye vínculos significativos en nuestra vida. No es solo medicar, y eso es súper importante. Muchas veces no encontramos esos vínculos en nuestras familias. Es muy común que no encontremos en nuestras familias. Entonces tenemos que buscar en grupos de apoyo, en fundación, en amistades. Si nosotros tenemos al menos un referente que nos preste un poco de esperanza y un poco de voluntad cuando más nos falla, podemos juntos, por ejemplo, yo y mi referente, yo que sufro depresión y mi referente, ir asistiendo los videos de nuestro canal de YouTube, porque yo veo que muchas de las preguntas que aparecieron hoy, y siempre es así, están respondidas en nuestro canal de YouTube y nuestros videos. Entonces yo creo que si las personas estão solas porque suas famílias não estão acompanhando, eh, ojalá consigam alguém dentro de sua CAP, dentro da Fundação Círculo Polar, ou nos escrevam, ou consigam um amigo que seja um referente que lhe preste. É muito importante pedir prestada vontade e esperança quando estamos muito barroneados para poder psicoeducar-nos. A psicoeducação é um poder, uma informação tão simples quanto dormir bem, não tomar álcool e drogas, e fazer exercício pode ajudar muito ao ânimo. Com respeito ao programa público deficiente, que muita gente puso aí, porque a depressão e o TAB estão no RES, sim, o programa público é deficiente e o particular está colapsado. Então, não nos queda outra que estar em mesas públicas, estamos. Temos mais de um integrante da Fundação Círculo Polar fazendo força pública em la política, haciendo fuerza política en el Estado para conseguir mejores condiciones en la sanidad, en las mejores condiciones sanitarias. Pero mientras esperamos que eso se concretice, tenemos la única herramienta, las únicas herramientas que tenemos es el conocimiento, es la psicoeducación y tener un referente a donde apoyarnos. Porque las políticas públicas son así, vamos mejorando, pero falta mucho. Con respecto al TEC, ayer estábamos en el Congreso de Xochitl y hay mucho miedo sobre eso. El doctor dejó bien claro que es seguro. Eso fue evolucionando con el pasar del tiempo. También escuchamos ayer en que es con anestesia, es con relajante muscular. O sea, el paciente está protegido y muchas veces salva vidas, como dice el doctor Cabrera. Otra vez, eso también está en nuestro canal de YouTube. Pero una persona dijo pediu testemunhos de pessoas que han vivido o TEC, que han experimentado o TEC acá. Me parece uma excelente sugerência. Podemos fazer
una charla, Paula, con pacientes, con testimonios de pacientes que han vivido el TEC y cómo se siente después. Es súper interesante esa solicitud. Eh, pero Flavia, viene un círculo abierto con el doctor Felipe Silva, que es especialista, y ahí vamos a poder también ver Perfecto. testimonios. Muy bien, Yo creo que súper sí. Así que no, Ah, esto va eso, dentro muy de... bien. Sí. Una pregunta que se hizo y que yo vivo en mi propia familia. Yo tengo una hijastra que tiene una cierta resistencia a las medicaciones, ¿no? Constante. Entonces, ¿cuándo sabemos que la persona está en peligro o no? Porque en manía es muy fácil identificar la hora de internar, pero en depresión a veces no es tan fácil. Y claro, si la persona, yo le escuché decir, doctor, que si la persona tiene una idea más concreta o una ideación, una suicibilidad más concreta. Eso entendí, esa fue la respuesta, que quede muy evidente de que la persona está en riesgo. claro. O sea, hay algunos indicadores de riesgo. O sea, en el fondo, un cuadro depresivo que no responde, un cuadro depresivo con altos niveles de angustia. Otro dato que es súper importante, ¿eh? Generalmente las conductas suicidas están muy ligadas al consumo de sustancias o al consumo de alcohol. Entonces, que empieza a exacerbarse ese tipo de situaciones, ¿no? La persona empieza a beber más porque se siente muy angustiada, o qué sé yo. Eh, o también lo que se ha visto es que las personas hacen comentarios en relación al suicidio. Eh, y bueno, eh, obviamente que hay una cosa un poco impredecible también en la conducta suicida, pero quienes evalúan a la persona en la intimidad, digamos, en la consulta psiquiátrica o psicológica, debiesen ser capaces de ir identificando este tipo de situaciones, ¿no? No es fácil, pero sí hay algunos indicios que pudiesen orientarnos al suicidio, ¿no? Yo no sé si sirve a las personas que me Yo están creo que el escuchando tema del hoy. consumo es importante mencionarlo. Pensé que había parado. Con respecto a esa persona de mi familia que yo veo que tiene una resistencia muy grande a los fármacos, hay dos cosas aquí, que también en algún momento he conversado con mi propio hijo que tiene bipolaridad. La ideación suicida, de acuerdo a mi hijo Bernardo y a esa persona que está muy cerca mío, siempre está. No es algo que se ha ido del todo con los tratamientos en esas dos personas de mi propia familia. Entonces, lo que hacemos es seguir con el tratamiento, es ir tratando de disminuir las 5 P's, que me pareció muy importante esas 5 P's, y una de ellas es los factores perpetuadores de esa ideación. Algunos factores que son perpetuadores del sufrimiento de la ideación suicida son posibles de resolver, otros no. Otros no son posibles de resolver, ¿no? Están ahí, están ahí, están ahí. Entonces, lo que hemos nosotros tres, mis dos familiares, mi hijo y esa, bueno, mi hijastra, y yo hemos llegado a un acuerdo de ir postergando, ¿no? De ir administrando la suicibilidad. No logramos resolver del todo, pero por lo menos vamos ganando el día y vamos ganando muchas veces con algunos sentidos de vida que son temporales, no son razones de vida eternas, pero son algunos sentidos de vida temporales que les gusta hacer. Entonces a mi hijo, por ejemplo, le hace mucho sentido eh, tener una vida con menos trabajo, ele prefere estressar-se menos e com mais momentos em que ele pode dedicar-se aos animais que ele gosta, por exemplo. Isso lhe ajuda a ir ganhando cada vez um dia mais. E sempre nosotros hacemos a broma, bueno, ojalá que tu llegues a los 90, 100 años ganando un día más, ¿no? No resolviendo totalmente la suicibilidad que está siempre presente ese estado, pero sí tomando las medicaciones, conversando francamente y abiertamente, sinceramente sobre eso, sin miedo también. Es parte de nuestras conversaciones, con mucho amor, con mucho cariño, validando siempre su sufrimiento, pero vamos ganando cada vez un día más. Eso es la ecuación que hemos logrado nosotros tres en mi familia, ¿no? Nosotros tres que convivimos con esa realidad de ser muy resistente a las medicaciones. Y veo que hay periodos en que la suicibilidad baja mucho y es súper posible convivir con ella. Creo que si eso se puede aportar mi propia experiencia, eso es una experiencia familiar. Porque sí, hay factores perpetuadores que no se van, entonces tenemos que administrar el sufrimiento y la ideación suicida, ganando los días y buscando
actividades que nos hacen momentáneamente alegres y que nos alivian un poco el sufrimiento. Eh, Insisto que deben asistir nuestro canal de YouTube. Las preguntas se han repetido mucho. Yo me doy cuenta que muchos de ustedes podrían estar psicoeducados y no están teniendo ese programa y teniendo disponibles los videos grabados. Se não têm vontade, porque às vezes nós não temos lata de ver, porque os vídeos às vezes são latosos, dão lata. Pero busque alguém que te ajude a ver os vídeos. Anda a ver de 15 em 15 minutos, pero aprendam. Quanto mais aprendam, quanto mais conhecimento, maior a possibilidade de estar em el time, de conhecer-se e ir vencendo a depressão. Isso, bueno, outras pessoas. Doutor, eu também queria comentar-lhe que, no caso de meu filho, ele hizo um viraje. Ele hizo um viraje, ele começou com uma depressão, ele hizo um viraje e foi a uma mania com paroxetina, se não me equivoco. E o que hizo seu médico a cargo foi retirar essa medicação, poner lamotrigina e, sumado a la lamotrigina, le deixou um ano com venlafaxina e com quetiapina, sumado a la lamotrigina. Depois foi retirando esses antidepressivos e ele quedou solamente com la lamotrigina. Então, el antidepresivo asociado con un estabilizador, en el caso de mi hijo, fue eficiente. No sé si... Sí, lo que pasa es que, claro, esas ya son como los tratamientos caso a caso. Siempre los tratamientos son individuales, Sí, ¿cierto? sí. Pero igual, o sea, todos los que nos dedicamos un poco a esto, tratamos de darle un marco general al asunto del tratamiento. Y en general, los antidepresivos no se usan, en general. En general, Ahora, sí. en lo particular, Podría eso es ser que en distinto. un caso u otro funcionara. No es la Claro, regla general. eso es distinto, claro. O sea, igual, obviamente que hay visiones distintas, hay distintas evidencias, pero más que nada para dar un marco general al asunto. ¿Mm? Un marco general, sí. Con respecto también, alguien dijo que las mutuales descalifican el acoso laboral cuando la paciente tiene TAB o el paciente. Es una realidad. Nosotros con la nueva ley de salud mental integral que está, es un proyecto que ya está en lo legislativo, nosotros como consejos del MinSal, nosotros estamos en el primer consejo de salud mental para el MinSal, estamos haciendo un esfuerzo para que el conocimiento en salud mental, porque la nueva ley propone que el conocimiento en salud mental esté en colegios, en universidades, en profesionales de la salud que no son de la salud mental, para expandir en la sociedad el conocimiento sobre salud mental. Y lo que estamos pidiendo es que también esté en lo jurídico, ¿no? Que en la consejería técnica de los tribunales, de los magistrados, tenga alguien especializado también para poder revertir este estigma. Mira, el esfuerzo es grande, pero estamos en eso, para eso es la Fundación Círculo Polar, para hacer la psicoeducación, para hacer la sensibilización y para mover políticas públicas a nuestro favor. Nada va a ser de un día a otro, las cosas son lentas, el Estado es una máquina lenta, pero estamos en eso. No desistan de soñar con un mundo mejor para todos nosotros que convivimos con diagnóstico de salud mental. Y creo que hemos avanzado mucho. Estamos en empresas haciendo sensibilización de salud mental y estamos en el gobierno de turno, en el Estado, moviendo las políticas públicas. Mientras tanto, mientras que no conseguimos y no logramos lo óptimo, tenemos que psicoeducarnos y tenemos que tener un referente siempre para dar la mano, para no estar solo en eso. Construyan sus referentes. Si tienen mucha dificultad, si están muy solos, escriban a nosotros, a la Círculo Polar, y podemos ver si conseguimos un par que les puedan estar con ustedes y prestar esperanza y voluntad para ir psicoeducándose de a poco y para ir resolviendo lo que se puede resolver de una forma a nivel de usuario, mientras estamos en esas filas gigantes de los sistemas de salud para la salud mental. Creo que es súper importante que consigan un referente y que se psicoeduquen. Eso es, creo que toqué todos los temas que yo había anotado durante la presentación, que fue maravillosa la presentación, doctor Juan Pablo. Espero que vuelva. Muchas gracias. Nos gustó A mucho. volver al Sí, programa del otro súper año. bien. Está anotado, Eso. doctor. Ya bueno, que así Yo sea quiero decir entonces. unas palabras. Bueno, primero usted, doctor, y yo voy a cerrar. Doctor Juan Pablo, si quiere decir algunas palabras. O sea, agradecer el espacio, me motivó mucho a hacer esta presentación y sobre todo ir como recibiendo feedback, estoy leyendo un poco las opiniones, claro, o sea,
Muy importante para nosotros los médicos salir un poco del rol y ver qué está pasando a nivel comunitario, se pudiese decir, como de la realidad de las personas que tienen o no tienen acceso a tratamientos de salud mental. Así que no, yo feliz, la verdad, de participar en lo que pueda ayudar. Muchas gracias. Bueno, yo, como dice Flavia, invitarlos obviamente a pertenecer a nuestra fundación, a esta comunidad que tenemos, a psicoeducarnos juntos, a tener este espacio seguro, ¿cierto? Donde nos podemos acompañar, compartir nuestras experiencias, pero también nosotros necesitamos ayuda de ustedes y por eso los invito a todos a que se hagan socios de nuestra fundación. Ya puede ser a partir de 5.000 pesos. Si quieren hacerlo, perdón, estoy un poco resfriada, se pueden acercar a nuestra página web www.ciclopolar.cl y también una llamada telefónica, perdón. Y también a secretaría@circulopolar.cl. Necesitamos también de su ayuda, necesitamos de su aporte. Ayúdenos a ayudar, ¿cierto? Queremos seguir creciendo en esta gran comunidad. Así que bueno, me despido de ustedes. Les doy las gracias por estar acá en este sábado. Así que pueden ir a almorzar, a pasear, no sé, qué rico. Que todos Ya, tengan un pues, buen fin. Y hasta luego. Chao, muchas chao. Nos gracias. vemos Que esté muy en bien. nuestra próxima charla. Chao. Adiós.